Buen día para todos, mi nombre es Mariana Moreno y hoy voy a presentar el tercer capítulo titulado Discurso de Ilustración y Salud del libro Salud, Civilización y el Estado de Dorothy Porter. Dorothy Porter es socióloga, doctora en historia y docente universitaria, específicamente de la Universidad de California. Tiene influencia de Max Weber y Norbert Elias, según diferentes autores. Dentro de sus temas de interés está el surgimiento del Estado moderno, historia de la salud pública y medicina, historia de la experiencia en la salud, la enfermedad, la curación y el cuerpo, e historia de la enfermedad de Parkinson. En este capítulo tenemos 6 apartados diferentes. En el primero de ellos, imperialismo y biología, enfermedad y conquista en el primer periodo moderno, nos dice que la disminución de la peste trajo consigo exploración geográfica, desarrollo urbano y expansión imperial que hicieron que en Europa occidental se cambiara el perfil de la enfermedad. Además de ello, pues hubo una ausencia de desastres catastróficos, que significó pues que el control de las enfermedades de emergencia ya no era una prioridad. Por lo tanto, la era de la Ilustración se convirtió en un periodo en el que se desarrolló un nuevo interés hacia el análisis científico de la salud de las poblaciones y pues hubo innovaciones de saneamiento e innovaciones en inmunización. En esa búsqueda de dominio global y búsqueda de riqueza, comercio y poder militar, se desarrolló una revolución de transporte y los viajes oceánicos generaron un nuevo orden global. De esa manera se resalta en el capítulo la llegada de Colón a las Américas. Este viaje marcó una nueva era de explotación y descubrimiento de nuevos mundos, pero a su vez fue una manera de llevar enfermedades y muerte a pueblos en donde varias de esas enfermedades nunca habían existido. Algunas de esas enfermedades fueron paperas, sarampión, viruela, varicela, escarlatina, fiebre amarilla y malaria. Todas ellas arrasaron con las sociedades urbanizadas y de la viruela en particular se habla que fue una de las enfermedades que facilitó la conquista española, sobre todo en los imperios inca y azteca. Cuando se evidenció que la población amerindia había disminuido, la fuerza de trabajo se incrementó con esclavos africanos, lo que generó un intercambio mayor de enfermedades a partir de 3 focos diferentes. Los esclavos africanos, la población amerindia y la población europea. Para ese entonces, el aislamiento fue una de las formas usadas para disminuir enfermedades transmisibles. Se habla también de las sociedades amerindias que se alimentaban principalmente de productos agrícolas y tenían una dieta diferente que posiblemente habrían evitado enfermedades carenciales como el escorbuto o la pelagra. A finales del siglo XVI surge el Estado moderno y con ese surgimiento se empieza a tener en cuenta la relación entre salud y riqueza de las naciones. Con la mercantilización del momento se mostró la necesidad de medir la fuerza del Estado de acuerdo a los niveles de salud de las poblaciones. En esa necesidad de relación entre Estado moderno y salud de las personas nacen las matemáticas sociales. En ellas se introducen métodos para contar a las personas que hacen parte de ese estado y medir el tamaño y la fuerza en términos de número y de salud. Las matemáticas sociales se evidenciaron en diferentes partes de Europa. El conteo y la evaluación de la fuerza del Estado tenía el respaldo de la filosofía política del mercantilismo. Lo que decía la filosofía política del mercantilismo era que los súbditos del monarca eran pues una propiedad y pues se buscaba el bienestar total de la sociedad, que significaba bienestar del Estado, y se basaba en una forma de contabilidad política que permitía al Estado medir la fuerza en términos de tamaño de la población sana, y esto guiaba al Estado también para identificar objetivos y metas administrativas. En este apartado se habla de William Petty, que fue uno de los médicos que a finales del siglo XVI generó métodos para evaluar la fuerza del Estado, produjo una aritmética política de los hechos sociales con objeto de mejorar la defensa militar, la expansión comercial y tecnológica y además la reforma social. William Petty recolectó datos sobre población, comercio, fabricación, educación y enfermedades e ingresos. William Petty recolectó datos sobre población, comercio, fabricación, educación, enfermedades e ingresos y también estudió las condiciones en las que crecía o se veía obstaculizada la prosperidad. John Ground, uno de los amigos de William Petty,
comenzó a calcular la salud y la enfermedad y se interesó por descubrir las regularidades de los eventos de la vida, como los nacimientos y las muertes. Observó el exceso de nacimientos y el exceso de muertes comparando población masculina con población femenina y la proporción de mortalidad por enfermedades individuales en el total de la población. Este trabajo fue el primer intento por realizar estadísticas vitales y epidemiología, por lo que fue clave en la prevención sistemática de muchas enfermedades y dio paso al desarrollo de diferentes métodos cuantitativos, como por ejemplo la tabla de vida, en donde usaba probabilidades para identificar si una persona iba a vivir o no hasta cierta edad específica. El Estado-nación moderno se caracterizó por sus estadísticas, y las estadísticas sociales propuestas por los ingleses pues dieron paso a la creación de una oficina de estadística. Leibniz propuso la creación de una oficina central de estadística con objetos de evaluar la población. Esta evaluación tenía 56 categorías que incluían preguntas de sexo, estatus social, entre otras preguntas de intereses socioeconómicos. El término statistic, que significa arte de gobernar, se usó para describir catálogos y encuestas que ilustraban las condiciones y perspectivas de la sociedad. Se realizó también análisis de gestión, relación entre edades de matrimonio, tasas de natalidad, crecimiento de la población, uso y disponibilidad de las tierras agrícolas. En ese momento se habló de que el equilibrio perfecto de la población era logrado a través del orden divino. Pero Thomas Malthus dio un giro a esa visión de demografía y dijo que el aumento de la población superaba los suministros de alimentos, por lo que la mejor idea era que la pobreza, la guerra y la enfermedad siguieran su curso natural. De esa manera, reducir la población y aumentar la prosperidad del Estado. En el tercer apartado de la ciencia de la administración y la policía médica, se habla especialmente de Adolf Kettler, quien incorporó la estadística probabilística a la física social. En este caso, la física social se usaba para analizar cuantitativamente los determinantes sociales y económicos de la distribución de enfermedad. La filosofía mercantilista, que en esa época sustentó la aritmética política, se usó para justificar la creación de una nueva ciencia de la administración sanitaria que se llamó policía médica. Los principales exponentes de la policía médica en su teoría conceptual fueron Johann Peter Frank, Wolfgang Thomas Rau y Anton May. Se resaltan los trabajos de Johann Peter Frank, ya que fue un médico que propuso por primera vez un sistema integral de policía médica. Describió los métodos para regular el comportamiento individual íntimo, que según la autora podría propagar enfermedades como el embarazo, el matrimonio y la higiene personal. Además de eso, Frank también propuso medidas de higiene pública, de drenaje, suministro de agua pura, limpieza de calles, control del vicio de hacinamiento y el orden sanitario de los hospitales. Dentro de la creación de la policía médica en Alemania se destacan los filósofos de la Ilustración alemana como Budenford, Thomasius, Leibniz y Wolff, quienes analizaron el concepto de policía como un sistema de gobierno moderno que facilitaría la fundación del bienestar social por parte del Estado. Para todos estos teóricos, estos filósofos, la función de la política pues era establecer políticas estatales para garantizar que toda la población estuviera sana. En Alemania, los médicos oficialmente eran designados como servidores del Estado y poseían las funciones de supervisar la institucionalización de la policía médica en todas las localidades, supervisar la práctica calificada y pues enjuiciar a curanderos que no tuvieran licencia, administrar nuevas leyes sobre venta de productos farmacéuticos y estandarizar tarifas entre todos los médicos de la localidad. El enfoque de los médicos entonces era la regulación estatal eficiente de la práctica médica y la estandarización de las preparaciones farmacéuticas y sus ventas. Respecto a la policía médica en Suecia, se rescata que fue el primer sistema integral en Europa de registro de población y toma de censos. Además, allí se promocionó la educación en fertilidad y la higiene personal. Se realizó vigilancia de enfermedades transmitidas sexualmente y socialmente a través de políticas de aislamiento y tratamiento. Además, se desarrollaron los hospitales municipales. Estas políticas se administraron en Suecia
a través de burocracia secular y episcopal, mucho antes de que Johann Peter Frank incluyera sus medidas en el sistema teórico de la policía médica. En Francia se crea la Real Sociedad de Medicina en 1772 para vigilar las panaceas médicas y la charlatanería, distribuir cofres de medicamentos a las autoridades sanitarias rurales y establecer una red para informar epidemias locales. A pesar de esto, el individualismo político y económico en Francia apoyó la vigilancia de la responsabilidad higiénica individual y evitaron abordar necesidades colectivas para toda la comunidad. En el apartado que habla respecto a evitar las enfermedades y crear un renacimiento de la salud, se tiene en cuenta la salud individual y la salud ambiental. De la salud individual se habla que los médicos de la Ilustración revivieron la filosofía hipocrática de prolongar la vida y preservar la salud individual a través de la dieta, el régimen y el ejercicio. También se evidenció un aumento masivo de libros de consejos de salud en toda Europa que mostraba qué tan popular eran los cultos a la salud personal, y se evidenció el renacimiento de los valores clásicos frente al cuidado personal, lo que aumentó la preocupación relacionada también a la salud ambiental. En cuanto a salud ambiental, Robert Boyle realizó observaciones meteorológicas y dedujo que el clima local podría estar relacionado a epidemias y a salubridad del aire. También reforzó la idea de que la enfermedad podría ser causada por emanaciones corpusculares inorgánicas debajo de la superficie de la Tierra que se mezclan con diferentes elementos atmosféricos. Por otro lado, Thomas Sydenham tuvo en cuenta las suposiciones de Boyle y la relacionó con estaciones cambiantes, condiciones locales y ocurrencias epidémicas. Para ese entonces, el ambientalismo médico creó nuevas investigaciones sobre meteorología médica y geografía médica y buscó el análisis cuantitativo de la enfermedad, por lo que esto apoyó de alguna manera a la medicina preventiva. En cuanto a medicina preventiva, se destacan trabajos de diferentes autores. John Bellers escribió sobre la salud en las ciudades y dio importancia a la densidad de la población para la propagación de enfermedades. Recomendó la limpieza municipal de las calles, recolección de basuras, regulación de industrias, entre ellas lácteas o negocios de mataderos y negocios nocivos, y además estaba especialmente preocupado por el reemplazo del agua, el suministro constante de agua en las ciudades. John Howard estudió las cárceles, las casas de novia, los lazaretos y los hospitales en Gran Bretaña y en diferentes partes del continente durante 1770 y 1780. Llegó a la conclusión de que las condiciones sucias y las atmósferas cerradas contaminadas eran letales porque causaban enfermedades endémicas como en ese entonces la fiebre de la cárcel o tifus. Además de ellos se rescatan los trabajos de los médicos navales y militares James Lind y John Pringle. Ellos hicieron una campaña por la limpieza de los barcos y los campamentos para eliminar el tifus, que en ese entonces era conocida como fiebre manchada. Se rescata que la más exitosa de las campañas de prevención de enfermedades en el siglo XVIII fue la inoculación contra la viruela, y se habla de que Lady Mary Wortley, la esposa del embajador de Constantinopla, la introdujo por primera vez en Europa después de haber visto su constante uso en el Imperio Otomano. En el apartado de la salud de los ciudadanos democráticos se tiene en cuenta la salud como un derecho humano y se habla de cómo las revoluciones democráticas en América y Francia afirmaron los nuevos principios sobre el Estado y la salud de sus súbditos. Se tiene en cuenta las declaraciones de Thomas Jefferson, quien dijo que las poblaciones enfermas eran producto de sistemas políticos enfermos. Él dijo que el despotismo producía enfermedades y la democracia liberaba la salud, y también decía que una vida de libertad política y la búsqueda de la felicidad sería automáticamente una vida saludable. En Francia, en 1791, el Comité sobre la Mendicidad declaró que el trabajo era un derecho del hombre y si el Estado no podía proporcionarlo, debía garantizar un medio de subsistencia para las personas desempleadas. También en 1791, el Comité de Salubridad de la Asamblea Constituyente agregó que la salud era una obligación del Estado con sus ciudadanos y agregó también que podía lograrse mediante el establecimiento de una red de funcionarios de salud rurales que fuesen entrenados con medicina clínica
pero que también se encargaran de informar sobre la salud de las comunidades y controlar las epidemias entre humanos y animales. Sin embargo, esta Carta de Salud del Ciudadano era de doble faz, ya que, como lo plantea el ideólogo Konstantin Volny, se planteó allí también la responsabilidad del ciudadano en mantener su propia salud en beneficio del Estado. En el último apartado, Salud y búsqueda de la felicidad, se habla de la búsqueda de felicidad como un objetivo filosófico justificable, que se basó en la nueva psicología de la asociación, que fue elaborada por David Hartley, pero que inicialmente fue abordada por John Locke, John Gay y David Hume. Allí se destacan los aportes de Bentham, quien realizó el cálculo de la felicidad y sintetizó varios conceptos de la filosofía de la utilidad moral, como son subsistencia, abundancia, seguridad e igualdad. Dentro del concepto de seguridad incluyó la provisión de bienestar social y allí se habló de las libertades del sujeto, es decir, la seguridad contra lesiones a la persona, a la propiedad, a la reputación o condición de vida, y seguridad contra la opresión del gobierno, la comunidad o los vecinos. Bentham también tuvo en cuenta el bienestar de los pobres y los indigentes como una obligación del gobierno y decía que un país era rico o pobre según la condición de la mayoría de sus habitantes, y la gran mayoría de los habitantes de cada país estaba constituido por los pobres. Bentham también creía que, aparte de la producción de ganancias, el trabajo era importante para mantener los espíritus saludables y creó las casas de industria como un experimento social, donde se verificó la gestión científica de la vida comunitaria, la regulación del trabajo y la provisión de seguridad económica. Muchas gracias.